¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tu vida cambiara por completo en un solo instante? Si un encuentro fortuito con un desconocido transformara tu destino para siempre? Antes de que comencemos esta increíble historia real del viejo oeste americano, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día es para ti ahora mismo. Escríbelo en los comentarios porque me encanta saber que tenemos una audiencia global conectada en diferentes momentos del día. Y si estás viendo esto desde tu celular, no olvides darle like al video porque eso ayuda muchísimo a que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar esta historia de esperanza y humanidad. Hoy te voy a contar algo que sucedió realmente en las áridas llanuras de Texas en 1874, una historia que te hará reflexionar sobre el poder de la compasión y cómo un simple acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino el curso de la historia misma. Imagínate por un momento las vastas extensiones del territorio tejano a mediados del siglo XIX. ¿Puedes visualizar esas tierras infinitas donde el horizonte se perdía entre el calor sofocante y las ondas de vapor que se alzaban desde la tierra reseca? Era un mundo brutal, despiadado, donde la supervivencia dependía de la fuerza, la astucia y muchas veces de la suerte. Las llanuras se extendían como un océano dorado bajo el sol implacable, interrumpidas apenas por arroyos serpenteantes que llevaban la promesa de vida en un territorio que parecía diseñado para la muerte. En este escenario de belleza salvaje y peligro constante, dos mundos completamente opuestos estaban destinados a colisionar. Por un lado, los colonos europeos que habían cruzado océanos enteros en busca de una nueva vida, llevando consigo sus costumbres, sus religiones, sus herramientas de hierro y sus sueños de progreso. Por el otro, los pueblos nativos americanos, especialmente los comanches, que habían dominado estas tierras durante siglos, viviendo en perfecta armonía con la naturaleza salvaje, conociendo cada sendero secreto, cada fuente de agua, cada señal del viento. Los comanches no eran simplemente habitantes de las llanuras, eran sus señores absolutos. ¿Sabías que eran considerados los mejores jinetes del mundo? Podían disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad, colgándose del costado de sus caballos para usar al animal como escudo. Eran guerreros formidables, pero también eran mucho más que eso. Tenían un sistema social complejo, rituales sagrados que conectaban con los espíritus de la tierra, y una comprensión profunda de la medicina natural que rivalizaba con cualquier conocimiento europeo de la época. La tensión entre estos dos mundos era palpable en cada amanecer tejano. Los colonos construían sus asentamientos como fortalezas, rodeados de empalizadas y con torres de vigilancia, siempre alerta ante cualquier señal de humo en el horizonte que pudiera indicar la presencia de una partida de guerra comanche. Las mujeres enseñaban a sus hijos a distinguir entre el sonido del viento y el de los cascos de caballos aproximándose. Los hombres dormían con sus rifles cargados al alcance de la mano. Pero ¿qué pasaba en la mente de los comanches cuando veían llegar a estos extraños de piel pálida con sus extrañas costumbres? Para ellos, los colonos no solo invadían su territorio sagrado, sino que destruían el delicado equilibrio que habían mantenido durante generaciones. Mataban búfalos por deporte, envenenaban arroyos con sus actividades mineras y cortaban árboles sagrados para construir sus casas. Era más que una invasión territorial. Era un choque de cosmovisiones completamente irreconciliables. En medio de esta tensión constante, en el verano abrasador de 1874, vivía una familia de colonos alemanes que había llegado a Texas apenas 3 años antes. Heinrich Meller, un hombre robusto de barba dorada y ojos azules como el cielo de las praderas, había traído a su esposa, Greta, y a su hijo de 8 años, Johann, desde las colinas de Baviera hasta estas tierras prometidas de América. ¿Te imaginas el valor que requería tomar esa decisión? Dejar todo lo conocido, vender las pocas posesiones familiares, embarcarse en un viaje que duraba meses y que muchos no sobrevivían, para llegar a un lugar donde cada día era una lucha por la supervivencia. La familia Müller había establecido su granja cerca del río Brazos, una decisión estratégica porque el acceso al agua era fundamental, pero también extremadamente peligrosa porque los ríos eran rutas naturales de tránsito para las partidas de guerra comanches. Heinrich había construido su casa con troncos gruesos, con ventanas pequeñas que podían servir como aspilleras en caso de ataque, y había cavado un pozo dentro de la casa para no tener que salir por agua durante un asedio. Johann Meller era un niño típico de la frontera. ¿Cómo crees que era crecer en un lugar así?
A los 8 años ya sabía disparar un rifle, reconocer las huellas de diferentes animales y había desarrollado esa vigilancia constante que caracterizaba a todos los habitantes de la frontera, pero seguía siendo un niño, con esa curiosidad insaciable y esa tendencia a aventurarse más allá de los límites seguros que tanto preocupaba a sus padres. El cabello rubio de Johan brillaba como oro bajo el sol tejano, y sus ojos verdes tenían esa intensidad que solo desarrollan quienes han visto demasiado para su edad. Era delgado pero fuerte, acostumbrado al trabajo duro desde que tenía memoria. Ayudaba a su padre en los campos, cuidaba de los animales, y había aprendido a tallar madera con una habilidad que impresionaba incluso a los adultos. Pero había algo más en Johan, algo que sus padres habían notado pero que no sabían cómo interpretar. El niño mostraba una fascinación inexplicable por el mundo comanche. Cuando encontraba puntas de flecha en los campos, las estudiaba durante horas con una concentración que rayaba en la obsesión. Había aprendido a reconocer diferentes tipos de huellas de caballos, y podía distinguir entre las herraduras de los caballos de los colonos y las marcas dejadas por los caballos salvajes que montaban los nativos. ¿Era una coincidencia o el destino estaba preparando algo? Una noche, Johan había despertado a sus padres gritando en sueños, hablando de águilas doradas y búfalos que corrían hacia el horizonte. Greta había intentado consolarlo, pero el niño insistía en que había visto a un guerrero con plumas en el cabello que le hacía señas desde la orilla del río. Heinrich había descartado todo como pesadillas típicas de un niño que escuchaba demasiadas historias de guerra, pero había reforzado las medidas de seguridad alrededor de la granja. En paralelo a la vida de los Mueller, en las vastas llanuras que se extendían hacia el oeste, vivía Caballo de Trueno, un guerrero comanche de 32 años, que había ganado su nombre después de domar un semental salvaje durante una tormenta eléctrica épica. ¿Puedes imaginar el coraje que requería algo así? Los caballos eran sagrados para los comanches, y la habilidad de Caballo de Trueno con estos animales era legendaria incluso entre su propia tribu. Caballo de Trueno no era solo un guerrero, era lo que los comanches llamaban un buscador de visiones, alguien que había mostrado desde joven una conexión especial con el mundo espiritual. Sus ojos oscuros parecían capaces de ver más allá de lo visible, y los ancianos de la tribu a menudo buscaban su consejo para interpretar sueños y señales de la naturaleza. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices de numerosas batallas, pero también por los tatuajes sagrados que contaban la historia de sus visiones espirituales. La tribu de Caballo de Trueno había sido gravemente afectada por la expansión de los colonos. Habían perdido territorios de caza tradicionales, y muchos de los búfalos que eran su principal fuente de alimento habían sido masacrados por cazadores blancos que solo querían las pieles. ¿Cómo no iba a sentir resentimiento hacia estos invasores que parecían decididos a destruir todo lo que los comanches consideraban sagrado? Pero había algo en la personalidad de Caballo de Trueno que lo distinguía incluso de otros guerreros comanches. Mientras muchos de sus hermanos de tribu hablaban solo de guerra y venganza, él había tenido visiones que sugerían que el futuro de su pueblo dependía de encontrar formas de coexistir con el mundo que estaba cambiando inevitablemente. Esta perspectiva lo había puesto en conflicto con algunos de los guerreros más jóvenes, que lo acusaban de debilidad y de haber sido corrompido por el contacto con el mundo blanco. La mañana del 15 de agosto de 1874, amaneció con una calma engañosa que cualquier habitante experimentado de la frontera habría reconocido como presagio de problemas. El aire estaba completamente inmóvil, sin ni siquiera la brisa más ligera que normalmente proporcionaba algo de alivio del calor sofocante. El cielo tenía ese color azul intenso, casi metálico, que precedía a las tormentas de verano más violentas. Johan había despertado antes del alba, como era su costumbre, pero ese día se sentía inquieto de una manera que no podía explicar. ¿Has tenido alguna vez esa sensación de que algo importante está a punto de suceder, aunque no tengas idea de qué podría ser? Había ayudado a su padre a alimentar a los animales y a revisar las trampas que habían colocado para coyotes, pero su mente estaba en otra parte. Durante el desayuno, Greta había notado que su hijo apenas había tocado la comida. ¿Te sientes bien, mein Schatz?, le había preguntado, usando el término cariñoso alemán que siempre lo tranquilizaba. Pero Johan solo había asegurado que estaba bien, aunque sus ojos seguían dirigiéndose hacia la ventana que daba al río. Después del desayuno, Heinrich había anunciado que tenía que ir al pueblo más cercano para comprar suministros, y que regresaría antes del anochecer. Era un viaje de todo el día, y normalmente Johan habría rogado ir con él, pero ese día el niño parecía distraído. «Cuida de tu madre»,
le había dicho Heinrich, colocando una mano pesada en el hombro de su hijo. Y no te alejes de la casa. Pero ¿cuántos niños de 8 años han seguido alguna vez completamente las instrucciones de sus padres, especialmente cuando sienten esa llamada irresistible de la aventura? Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, y Greta había entrado a la casa para refugiarse del calor, Johann había sentido una compulsión casi magnética de caminar hacia el río. No había tomado la decisión conscientemente, simplemente se había encontrado caminando hacia el brazos, llevando solo una cantimplora de agua y un pedazo de pan que había guardado del desayuno. El río estaba a solo unos cientos de metros de la casa, pero en la frontera tejana esa distancia podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras caminaba, Johann había notado cosas extrañas. Los pájaros estaban completamente silenciosos, lo cual era inusual para esa hora del día. Normalmente, las orillas del río bullían de actividad, garzas pescando en las aguas poco profundas, ardillas saltando entre los árboles de mezquite, y el canto constante de docenas de especies de aves. Pero ese día, todo estaba envuelto en un silencio casi sobrenatural. ¿Era su imaginación o realmente había visto movimiento entre los arbustos en la orilla opuesta del río? Johann se había detenido varias veces, tratando de distinguir si lo que había visto eran solo sombras proyectadas por las nubes que ocasionalmente cruzaban el sol, o si había algo más. Su padre le había enseñado a confiar en sus instintos, pero también le había advertido sobre los peligros de la paranoia en un territorio donde los nervios tensos podían llevar a errores fatales. El calor era abrumador. Para cuando Johann llegó a la orilla del río, su camisa estaba empapada de sudor y se sentía mareado. El agua del brazos fluía lentamente, reducida a una corriente perezosa por los meses de sequía del verano tejano. Las rocas que normalmente estaban cubiertas por el agua sobresalían como dientes rotos, y el nivel había bajado tanto que se podían ver claramente las raíces de los árboles que normalmente estaban sumergidas. Johann se había arrodillado en la orilla fangosa para beber agua directamente del río, usando sus manos como copa. El agua estaba tibia y tenía un sabor ligeramente metálico, pero era infinitamente refrescante después de la caminata bajo el sol brutal. Se había salpicado la cara y el cuello, sintiendo un alivio momentáneo del calor agobiante, pero entonces había sucedido algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que el tiempo se ralentiza justo antes de un momento crucial? Johann había levantado la vista del agua y había visto, en la orilla opuesta del río, la figura inmóvil de un guerrero comanche montado en un caballo pinto. El guerrero no había hecho ningún movimiento amenazante, simplemente estaba allí, observando, como si hubiera estado esperando a que Johann alzara la vista. Sus largos cabellos negros estaban adornados con plumas de águila, y su pecho desnudo brillaba con sudor bajo el sol. En su mano izquierda sostenía las riendas de su caballo, y en la derecha, un arco de madera pulida que parecía una extensión natural de su brazo. Por un momento que pudo haber durado segundos o eternidades, los dos se habían mirado a través de las aguas del río. Johann había sentido su corazón latir tan fuerte que estaba seguro de que el guerrero podía escucharlo desde la otra orilla. Todo lo que sus padres le habían enseñado sobre los comanches gritaba en su mente: corre, escóndete, busca refugio. Pero algo en los ojos del guerrero lo había paralizado, no de miedo, sino de una fascinación que no podía explicar. El guerrero había ladeado ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando a Johann, con la misma intensidad con que el niño lo estudiaba a él. ¿Qué estaba pensando en ese momento? ¿Veía solo a otro invasor blanco, por joven que fuera? ¿O había algo más en ese encuentro que ninguno de los dos podía comprender completamente en ese momento? Luego, tan repentinamente como había aparecido, el guerrero había hecho girar su caballo y había desaparecido entre los arbustos de la orilla opuesta. Johann se había quedado allí, arrodillado en el barro, con el corazón latiendo furiosamente y la mente corriendo a 1000 millas por hora. ¿Había sido real? ¿O el calor y la sed habían conspirado para crear una alucinación vivida? Pero mientras se preguntaba esto, Johann había comenzado a sentirse extraño. El calor parecía intensificarse, y el mundo comenzó a girar lentamente a su alrededor. El sonido del agua corriendo se había vuelto ensordecedor, como si 1000 ríos estuvieran rugiendo en sus oídos. Sus piernas habían comenzado a temblar, y se había dado cuenta de que no había comido ni bebido lo suficiente para un día tan caluroso. La deshidratación y el golpe de calor son peligros reales y letales en el clima tejano, especialmente para alguien tan joven.
Johan había intentado ponerse de pie, pero sus piernas habían cedido inmediatamente. El mundo había comenzado a oscurecerse en los bordes de su visión, como si alguien estuviera cerrando lentamente unas cortinas negras. Lo último que recordaba era la sensación de caer hacia adelante, el sonido del chapoteo mientras su cuerpo golpeaba el agua poco profunda del río, y luego, nada. La oscuridad lo había envuelto completamente, y Johan Miller había perdido la conciencia en las orillas del río Brazos, completamente vulnerable en territorio comanche. Mientras Johan yacía inconsciente en las aguas poco profundas del río, Caballo de Trueno había regresado. ¿Por qué había vuelto? Él mismo no podría haberlo explicado completamente. Algo en ese encuentro visual con el niño blanco había resonado en lo más profundo de su ser, como el eco de tambores distantes que despiertan algo ancestral en el alma. Caballo de Trueno había visto caer al niño desde su posición en la colina baja, donde se había retirado inicialmente. Su primer instinto, condicionado por años de guerra y supervivencia, había sido alejarse. Era un niño del pueblo invasor, y ayudarlo podría traer consecuencias terribles para él y su tribu. Pero había otra voz en su interior, más antigua y profunda, que le susurraba que este momento tenía un significado más grande que la simple política tribal. En la cosmología comanche, todo en el universo estaba conectado. Los animales, las plantas, los ríos, las montañas, los seres humanos, todos formaban parte de una gran red de relaciones sagradas. Los ancianos enseñaban que a veces los espíritus creaban encuentros aparentemente casuales para cumplir propósitos que solo ellos podían comprender. ¿Era este uno de esos momentos? Caballo de Trueno había desmontado de su caballo y había caminado cuidadosamente hacia la orilla del río, manteniéndose alerta por si había otros colonos en el área. Sus años de entrenamiento como guerrero le habían enseñado a moverse en completo silencio, aprovechando cada sombra, cada arbusto, cada irregularidad del terreno para mantenerse oculto. Cuando llegó a la orilla donde yacía Johan, Caballo de Trueno se había detenido por un momento, luchando consigo mismo. El niño estaba boca abajo en el agua, apenas respirando, con su cabello rubio flotando como hilos de oro en la corriente perezosa. Su piel, normalmente pálida, había adquirido un tono rojizo peligroso por la exposición al sol, y estaba claramente en estado de shock por el calor. ¿Qué habría pasado si Caballo de Trueno hubiera elegido seguir su camino? Johan habría muerto en esas aguas poco profundas, y la historia que estamos contando nunca habría existido. Pero en ese momento crucial, el guerrero comanche había tomado una decisión que desafiaría todo lo que su sociedad le había enseñado sobre el enemigo. Con movimientos cuidadosos pero urgentes, Caballo de Trueno había entrado al agua y había levantado el cuerpo inconsciente de Johan. El niño era más ligero de lo que había esperado, pero su respiración era tan débil que por un momento el guerrero había temido que fuera demasiado tarde. Había cargado a Johan hasta la orilla y lo había colocado bajo la sombra de un gran mezquite, el único árbol lo suficientemente grande en el área para proporcionar un refugio real del sol brutal. La medicina comanche era sofisticada y efectiva, resultado de siglos de vida en armonía con el entorno natural. Caballo de Trueno sabía exactamente qué hacer para tratar el golpe de calor. Había corrido hacia donde había dejado a su caballo y había regresado con una bolsa de cuero que contenía sus medicinas y suministros de supervivencia. Primero, había vertido agua fresca de su propia cantimplora sobre la frente y el cuello de Johan, enfriando gradualmente su temperatura corporal sobrecalentada. Luego había masticado hojas de una planta que los comanches llamaban lágrimas de la montaña, creando una pasta que había aplicado en las sienes del niño. Esta planta contenía compuestos naturales que ayudaban a reducir la fiebre y mejorar la circulación. Mientras trabajaba para salvar la vida de Johan, Caballo de Trueno no podía dejar de maravillarse por la extrañeza de la situación. Aquí estaba él, un guerrero que había participado en numerosas incursiones contra asentamientos blancos, arriesgando su propia vida para salvar a un niño del pueblo enemigo. Si otros miembros de su tribu lo vieran, algunos lo considerarían un traidor. Si los colonos lo descubrieran, probablemente le dispararían antes de darle la oportunidad de explicar sus intenciones. Pero había algo en el rostro de Johan, incluso inconsciente, que había tocado algo profundo en el corazón del guerrero. ¿Era la inocencia universal de la infancia, que trasciende las barreras raciales y culturales? ¿O había algo más, alguna conexión espiritual que Caballo de Trueno sentía pero no podía explicar racionalmente? Después de una hora de cuidados constantes, Johan había comenzado a mostrar signos de recuperación. Sus párpados habían comenzado a moverse, y su respiración se había vuelto más fuerte y regular.
Caballo de Trueno había sentido una oleada de alivio que lo había sorprendido por su intensidad. ¿Cuándo había comenzado a importarle tanto la vida de este niño desconocido? Cuando Johan finalmente había abierto los ojos, su primera visión había sido el rostro de Caballo de Trueno inclinado sobre él, expresando una preocupación genuina que trascendía todas las barreras culturales. Por un momento, el niño había pensado que estaba soñando, o que había muerto y estaba viendo algún tipo de visión espiritual. Pero los ojos de Caballo de Trueno eran reales, llenos de una sabiduría antigua y una bondad que Johan reconoció instintivamente, a pesar de todos los prejuicios que le habían enseñado. El guerrero había hablado suavemente en su propio idioma, palabras que Johan no podía entender pero cuyo tono era universalmente tranquilizador. ¿Te imaginas el choque cultural de ese momento? Johan había sido criado para temer a los comanches como salvajes sedientos de sangre, que torturaban y mataban a cualquier blanco que capturaban, pero aquí estaba uno de ellos, claramente habiendo arriesgado su propia seguridad para salvarlo de una muerte segura. Todas las historias que había escuchado, todos los prejuicios que había absorbido, se desmoronaron en un instante ante la evidencia de la compasión humana genuina. Caballo de Trueno había ayudado a Johan a sentarse lentamente, ofreciéndole pequeños sorbos de agua fresca de su cantimplora. El guerrero había señalado hacia el sol, luego había hecho gestos que claramente indicaban que Johan no debería haber estado afuera durante las horas más calurosas del día. Era una lección de supervivencia básica que cualquier habitante experimentado de las llanuras conocía, pero que un niño de 8 años podría fácilmente pasar por alto en su entusiasmo juvenil. La comunicación entre ellos había sido rudimentaria pero efectiva. Caballo de Trueno señalaba hacia el asentamiento de los Mueller, claramente preguntando si Johan vivía allí. Cuando el niño había asentido, el guerrero había parecido preocupado, claramente entendiendo que la familia del niño estaría buscándolo y que su presencia en el área podría crear una situación peligrosa para todos los involucrados. Pero había algo más sucediendo en ese intercambio, algo que ninguno de los dos podía articular completamente. Era como si el destino hubiera conspirado para crear este momento de conexión humana genuina, en medio de un conflicto que parecía irreconciliable. Johan había sentido una sensación de reconocimiento, como si conociera a este guerrero de alguna vida anterior, y Caballo de Trueno había experimentado algo similar. El guerrero había ayudado a Johan a ponerse de pie, asegurándose de que el niño estuviera lo suficientemente recuperado para caminar, pero antes de despedirse, había hecho algo completamente inesperado. De su bolsa de medicinas había sacado un pequeño amuleto hecho de hueso y turquesa, tallado en forma de águila en vuelo. Sin decir palabra, había colocado el amuleto en las manos de Johan. ¿Qué significaba ese gesto? En la cultura comanche, regalar un amuleto personal era un acto de gran significado espiritual. No se hacía a la ligera, y ciertamente no se hacía con extraños o enemigos, pero Caballo de Trueno había sentido una compulsión que venía de algún lugar más profundo que la lógica o la tradición. Era como si los espíritus mismos le hubieran ordenado crear un vínculo con este niño. Johan había tomado el amuleto con manos temblorosas, sintiendo inmediatamente el peso de su significado, aunque no pudiera comprender completamente qué representaba. El hueso estaba pulido hasta obtener una suavidad perfecta, y la turquesa brillaba con una luz interior que parecía capturar la esencia misma del cielo de las llanuras. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, Caballo de Trueno había desaparecido de nuevo entre los arbustos de la orilla. Johan se había quedado solo, con el amuleto apretado en su puño, preguntándose si todo el encuentro había sido real o algún tipo de visión inducida por el calor. Pero el amuleto era real, sólido y tangible en su mano, y su vida había sido salvada por alguien que, según todo lo que le habían enseñado, debería haber sido su enemigo mortal. Mientras caminaba lentamente de regreso hacia la granja de su familia, Johan había sentido que algo fundamental había cambiado en su comprensión del mundo. Cuando había llegado a casa, Greta había salido corriendo a su encuentro, con el rostro pálido de preocupación. «¿Dónde has estado, Johan? Te he estado buscando por todas partes». Su voz había estado llena de alivio y reproche a partes iguales. Johan había luchado con cómo explicar lo que había sucedido. ¿Cómo podía contarle a su madre que había sido salvado por un guerrero comanche? ¿Le creería? ¿Y qué pasaría cuando su padre regresara y se enterara de que había habido un comanche tan cerca de su propiedad? Al final, Johan había decidido decir solo que se había sentido mal por el calor mientras exploraba cerca del río, que había descansado bajo un árbol hasta sentirse mejor
y que había regresado tan pronto como pudo. No era una mentira completa, pero tampoco era toda la verdad. Había escondido el amuleto en el bolsillo de sus pantalones, sintiendo su peso como un recordatorio constante de lo que había experimentado. Esa noche, cuando Heinrich había regresado del pueblo, Johann había escuchado a sus padres hablar en voz baja en alemán, creyendo que él estaba dormido. Su madre había mencionado que había encontrado huellas de caballos cerca del río, huellas que no coincidían con ninguno de los caballos de los asentamientos cercanos. Heinrich había maldecido en su idioma nativo y había hablado de aumentar la vigilancia y quizás trasladarse a un lugar más seguro. Pero ¿cómo podía Johann explicarles que el peligro que tanto temían había sido en realidad su salvación? ¿Cómo podía hacerles entender que sus prejuicios sobre los comanches estaban fundamentalmente equivocados, al menos en algunos casos? En los días que siguieron, Johann había guardado celosamente el secreto de su encuentro con Caballo de Trueno, pero el amuleto se había convertido en su posesión más preciada, y lo había estudiado durante horas, trazando con los dedos las líneas elegantes del águila tallada y preguntándose sobre el hombre que se lo había dado. Había comenzado a cambiar de maneras sutiles pero perceptibles. Sus padres habían notado que parecía más maduro, más reflexivo. Había dejado de hacer las bromas típicas de un niño de 8 años y había desarrollado una forma de observar el mundo que parecía más propia de alguien mucho mayor. Cuando Heinrich hablaba de los comanches como salvajes sin alma, Johann había permanecido silencioso, pero sus ojos habían mostrado una sabiduría que sus padres no podían explicar. Una noche, aproximadamente una semana después del encuentro, Johann había tenido un sueño vivido. Había soñado que estaba parado en una gran llanura bajo un cielo estrellado, y que Caballo de Trueno se acercaba montado en su caballo pinto, pero en el sueño, el guerrero no estaba solo. Lo acompañaba una anciana comanche con el cabello blanco como la nieve, y ojos que brillaban con una sabiduría antigua. La anciana había hablado en el sueño, y aunque había usado palabras en un idioma que Johann no conocía, él había entendido perfectamente lo que decía. Le había dicho que su destino estaba ahora entrelazado con el del pueblo comanche, que había sido elegido para servir como puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. Tu corazón ha sido tocado por la verdad, había dicho la anciana en el sueño. Ahora debes decidir qué harás con esa verdad. ¿La esconderás por miedo, o la usarás para crear entendimiento donde antes solo había odio? Johann había despertado de ese sueño con lágrimas en los ojos y una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. ¿Era solo un sueño, o había sido algún tipo de comunicación espiritual? En su corazón, sabía que había sido algo más que una simple fantasía nocturna. Los días se habían convertido en semanas, y las semanas en meses. El verano había dado paso al otoño, y luego al invierno. Durante todo este tiempo Johann había mantenido el secreto de su encuentro con Caballo de Trueno, pero había llevado el amuleto con él todos los días, sintiendo su presencia como una conexión tangible con un mundo más grande y complejo del que había imaginado. El invierno en Texas había sido particularmente duro ese año. Las nevadas habían sido más intensas de lo habitual, y muchas familias de colonos habían luchado para sobrevivir. Los suministros escaseaban, y los ataques de comanches a las caravanas de abastecimiento habían hecho que conseguir provisiones fuera aún más difícil y peligroso. En marzo de 1875, cuando las nieves comenzaron a derretirse y los primeros signos de primavera aparecieron en las llanuras, algo extraordinario había sucedido. Una mañana temprano, Greta había despertado a Heinrich con susurros urgentes. «Hay alguien afuera», había dicho, cerca del granero. Heinrich había tomado su rifle y había salido cuidadosamente a investigar, esperando encontrar quizás un lobo o un oso que hubiera bajado de las colinas en busca de comida después del largo invierno, pero lo que había encontrado lo había dejado completamente desconcertado. Frente al granero había una pila cuidadosamente organizada de suministros, mantas tejidas con patrones intrincados, carne seca de búfalo envuelta en piel, pequeñas bolsas de hierbas medicinales, e incluso algunos utensilios de metal que claramente habían sido obtenidos en intercambios comerciales. Era una cantidad considerable de provisiones, lo suficiente para ayudar significativamente a la familia Mueller durante las últimas semanas difíciles del invierno. Pero ¿quién habría dejado estos regalos y por qué? Heinrich había examinado el área en busca de pistas y había encontrado huellas de un solo caballo, las mismas huellas distintivas que Greta había visto cerca del río meses antes. Las huellas llevaban directamente hacia las llanuras occidentales,
territorio comanche conocido. Heinrich había estado desconcertado, pero también cauteloso. ¿Era esto algún tipo de trampa? ¿Una manera de hacer que bajaran la guardia antes de un ataque? Pero semanas pasaron sin incidentes, y los suministros demostraron ser genuinos y de alta calidad. La carne seca era particularmente valiosa, preparada con técnicas comanches que la hacían más nutritiva y duradera que cualquier cosa que los colonos pudieran producir. Johann había sabido inmediatamente quién había dejado los regalos, aunque no había dicho nada a sus padres. Era la manera comanche de mostrar gratitud y respeto, y Caballo de Trueno estaba agradeciendo el encuentro que había cambiado algo fundamental en su comprensión del mundo también. La primavera había traído nuevos desafíos. Los conflictos entre colonos y comanches se habían intensificado, y había rumores de que el ejército estaba planeando una campaña militar masiva para resolver el problema indio, de una vez por todas. Heinrich había comenzado a hablar de vender la granja y mudarse más al este, hacia territorio más seguro y poblado. Pero Johann había sentido una resistencia creciente a la idea de alejarse. ¿Cómo podía explicar que sentía que su destino estaba conectado con esta tierra, con esta compleja red de relaciones que apenas comenzaba a comprender? El amuleto de Caballo de Trueno había comenzado a sentirse más cálido contra su pecho, como si estuviera respondiendo a algún tipo de energía espiritual creciente. Una noche de mayo, mientras la familia cenaba, habían escuchado el sonido distante de tambores comanches. Era un sonido que ponía nervioso a cualquier colono, porque podía significar cualquier cosa, desde una celebración tribal hasta la preparación para una incursión de guerra. Heinrich había reforzado inmediatamente las defensas de la casa, y la familia había pasado la noche en alerta máxima. Pero los tambores habían continuado durante 3 noches consecutivas, siempre con el mismo patrón rítmico, y gradualmente Heinrich había comenzado a darse cuenta de que no parecían ser tambores de guerra. El ritmo era diferente, más ceremonial, más pacífico. Sin embargo, no había bajado la guardia. La cuarta noche, Johann había tenido otro sueño intenso. Esta vez había visto a Caballo de Trueno de pie en la cima de una colina, señalando hacia el horizonte donde se alzaba una gran tormenta. Pero la tormenta no era de lluvia y truenos, era una tormenta de violencia humana, de sangre y muerte que se acercaba inexorablemente hacia las llanuras. En el sueño, la anciana comanche había aparecido de nuevo. El tiempo se agota, había dicho. Las fuerzas de la destrucción se acercan, y pronto será demasiado tarde para construir puentes. Si alguna vez vas a actuar en base a la verdad que has aprendido, debe ser ahora. Johann había despertado con una sensación de urgencia que lo había llenado de energía nerviosa. Sin comprender completamente por qué, había sabido que necesitaba actuar. Necesitaba encontrar una manera de usar el conocimiento y la conexión que había desarrollado para hacer algo significativo. Esa mañana, mientras sus padres trabajaban en los campos, Johann había tomado una decisión que cambiaría todo. Había caminado hasta el río, hasta el mismo lugar donde había conocido a Caballo de Trueno casi un año antes. Llevando el amuleto en su mano, había alzado hacia el cielo en lo que esperaba que fuera reconocido como una señal. Era una locura pensar que Caballo de Trueno podría estar observando, esperando algún tipo de señal. Quizás, pero Johann había sentido una certeza que venía de algún lugar más profundo que la lógica. Había esperado allí durante horas, bajo el sol creciente, repitiendo el gesto cada pocos minutos. Al mediodía, cuando había comenzado a preguntarse si había cometido un error terrible, había visto movimiento en la línea de árboles de la orilla opuesta. Su corazón había comenzado a latir más rápido cuando había reconocido la figura familiar de Caballo de Trueno, emergiendo de las sombras. El guerrero había parecido más delgado que antes, y Johann había notado nuevas cicatrices en su pecho y brazos. Los meses habían sido duros para todos en la frontera, y los comanches habían sufrido tanto como los colonos. Pero sus ojos seguían teniendo esa misma intensidad y sabiduría que Johann recordaba. Esta vez, Caballo de Trueno había cruzado el río sin vacilar. Se había acercado a Johann con pasos medidos, y los dos se habían saludado como viejos amigos, a pesar de la barrera del idioma. Johann había mostrado el amuleto, y los ojos del guerrero se habían iluminado con lo que claramente era satisfacción y aprobación. Usando una combinación de gestos, dibujos en la arena, y las pocas palabras en español que Johann había aprendido de un vaquero mexicano, los dos habían comenzado a comunicarse de manera más efectiva de lo que cualquiera había esperado. Caballo de Trueno había dibujado mapas en la arena,
mostrando los movimientos de tropas que había observado y las preparaciones de guerra que estaban teniendo lugar tanto en los campamentos comanches como en los fuertes del ejército. La situación era más grave de lo que Johann había imaginado. Ambos lados se estaban preparando para lo que parecía ser un conflicto final, una guerra total que determinaría quién controlaría las grandes llanuras de Texas. Las posibilidades de cualquier tipo de coexistencia pacífica estaban desapareciendo rápidamente. Pero Caballo de Trueno había tenido una idea, algo que había estado desarrollando desde su primer encuentro con Johann. Había señalado hacia el niño, luego hacia sí mismo, y luego había dibujado dos líneas paralelas en la arena que gradualmente se juntaban hasta convertirse en una sola. Su mensaje era claro. Creía que ellos dos juntos podrían representar una alternativa a la violencia aparentemente inevitable. ¿Era posible que un niño de 9 años y un guerrero comanche pudieran hacer algo para cambiar el curso de la historia? Parecía increíblemente ambicioso, quizás incluso imposible, pero Johann había sentido la misma convicción que había experimentado en sus sueños. Había algo más grande trabajando a través de ellos, algo que trascendía sus identidades individuales y sus antecedentes culturales. Caballo de Trueno había explicado, a través de sus dibujos y gestos, que había una facción dentro de su tribu que estaba buscando alternativas a la guerra. Eran principalmente ancianos y algunas mujeres influyentes que habían visto demasiada muerte y destrucción, y que creían que el futuro de los comanches dependía de encontrar maneras de adaptarse al mundo cambiante en lugar de simplemente resistirlo hasta la muerte. Pero esta facción pacífica necesitaba alguna prueba de que era posible la coexistencia, alguna demostración concreta de que los colonos blancos podrían ser algo más que enemigos. El ejemplo del rescate de Johann y la amistad subsecuente entre él y Caballo de Trueno podría servir como esa prueba, pero necesitaba ser presentado de la manera correcta. Johann había entendido inmediatamente las implicaciones de lo que Caballo de Trueno estaba sugiriendo. Si él pudiera convencer a su familia, y quizás a otros colonos, de participar en algún tipo de encuentro pacífico con la facción moderada de los comanches, podría demostrar que la coexistencia era posible, pero también sabía lo difícil que sería convencer a su padre y a otros colonos de confiar en cualquier comanche, sin importar cuán pacíficas fueran sus intenciones. Los dos habían pasado la tarde desarrollando un plan que era arriesgado pero que ofrecía al menos una pequeña posibilidad de éxito. Caballo de Trueno había sugerido que podría organizar un encuentro en territorio neutral, quizás en el mismo lugar donde se habían conocido por primera vez. Traería solo a ancianos y mujeres de su tribu, personas que claramente no representarían una amenaza militar, y Johann intentaría convencer a su familia de reunirse con ellos. El objetivo sería simple: demostrar que era posible para ambos grupos coexistir pacíficamente, compartir recursos, e incluso ayudarse mutuamente durante tiempos difíciles. Si funcionaba, el ejemplo podría extenderse a otros grupos, creando gradualmente una red de relaciones pacíficas que podrían servir como alternativa a la guerra total. ¿Era una fantasía idealista? Posiblemente, pero ambos habían sentido que tenían que intentarlo. La alternativa era permitir que las fuerzas de la guerra siguieran su curso hasta su conclusión lógica, la destrucción casi total de uno de los dos pueblos. Cuando Johann había regresado a casa esa tarde, había enfrentado el desafío más difícil de su joven vida: cómo convencer a su familia de participar en algo que la mayoría de los colonos considerarían como suicidio. Había decidido comenzar lentamente, mencionando casualmente que había visto señales de que algunos comanches podrían estar interesados en el comercio pacífico en lugar de la guerra. La reacción inicial de Heinrich había sido predeciblemente escéptica. «Los únicos comanches buenos son los comanches muertos», había dicho, repitiendo un dicho común entre los colonos. Pero Johann había persistido, mencionando los suministros misteriosos que habían aparecido durante el invierno y sugiriendo que podrían haber sido un gesto de buena voluntad. Durante las siguientes semanas, Johann había trabajado cuidadosamente para plantar semillas de duda sobre los prejuicios absolutos de su familia hacia los comanches. Había mencionado historias que había escuchado de otros colonos sobre encuentros pacíficos. Había señalado la calidad superior de algunos productos comanches que habían adquirido a través de intermediarios mexicanos, y había comenzado a cuestionar suavemente la lógica de una guerra que parecía estar destruyendo a ambos lados, sin beneficiar realmente a ninguno. Greta había sido la primera en mostrar signos de apertura a ideas alternativas. Como madre,
Había visto demasiados niños huérfanos por la violencia, demasiadas familias destruidas por el ciclo aparentemente interminable de venganza y contraataque. Cuando Johan había sugerido que quizás era posible encontrar maneras de vivir en paz, con al menos algunos grupos comanches, ella había escuchado con interés genuino. El punto de inflexión había llegado cuando un grupo de Rangers de Texas había pasado por la granja en búsqueda de suministros y información sobre actividad comanche en el área. Habían contado historias horribles de masacres recientes, tanto de colonos por comanches como de comanches por soldados, y habían hablado de sus planes para lo que llamaban pacificación final del territorio. Esa noche, después de que los Rangers se habían ido, Greta había expresado por primera vez dudas serias sobre el futuro que la esperaba a su familia en Texas. ¿Es esto realmente lo que queremos para nuestro hijo?, había preguntado a Heinrich. ¿Crecer en un mundo donde la única solución a los problemas es la violencia? Heinrich había luchado con sus propias dudas. Era un hombre práctico que había venido a América en busca de una vida mejor para su familia, no para participar en una guerra genocida. Pero también había visto de primera mano la brutalidad de los ataques comanches, y encontraba difícil imaginar cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. Johan había aprovechado este momento de incertidumbre para hacer su propuesta más directa. Una noche después de la cena, había sacado el amuleto comanche y había contado a sus padres la verdadera historia de lo que había sucedido en el río el año anterior. Su revelación había causado conmoción, miedo e, increíblemente, algo de curiosidad. ¿Estás diciendo que un guerrero comanche te salvó la vida?, había preguntado Greta, con la voz llena de asombro. Cuando Johan había confirmado la historia y había mostrado el amuleto como prueba, ella había guardado silencio durante largos minutos, procesando las implicaciones de lo que había escuchado. Heinrich había estado furioso inicialmente, no solo porque Johan había mentido sobre el incidente, sino porque había mantenido contacto con un comanche sin decirles nada. Pero mientras Johan había contado más detalles sobre sus encuentros con Caballo de Trueno, incluyendo la propuesta de un encuentro pacífico, la ira de Heinrich había comenzado a transformarse en una curiosidad cautelosa. ¿Y este guerrero, Caballo de Trueno, realmente cree que es posible algún tipo de paz entre nosotros?, había preguntado finalmente. Johan había asegurado que sí, y había explicado sobre la facción pacífica dentro de la tribu comanche y su desesperación por encontrar alternativas a la guerra total. La decisión final había llegado después de días de discusión intensa. Greta había sido la que finalmente había inclinado la balanza, argumentando que si había alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de evitar más violencia, tenían la obligación moral de explorarla. Si este niño puede encontrar bondad en un supuesto enemigo, había dicho, ¿quiénes somos nosotros para ser menos valientes que él? Heinrich había establecido condiciones estrictas. El encuentro tendría que ser en territorio completamente neutral, con rutas de escape claras en caso de que fuera una trampa. Solo participarían algunos miembros de su familia inmediata y tendrían armas ocultas como precaución. Pero había aceptado intentarlo, principalmente porque respetaba el juicio de su hijo y porque había llegado a creer que Johan tenía algún tipo de sabiduría especial sobre este tema. El encuentro había sido programado para finales de junio, en el mismo claro junto al río donde Johan y Caballo de Trueno se habían conocido por primera vez. La fecha había sido elegida cuidadosamente para coincidir con la luna nueva, proporcionando oscuridad natural que ayudaría a mantener el encuentro secreto de cualquier observador hostil. Los días previos al encuentro habían estado llenos de ansiedad para todos los involucrados. Johan había servido como mensajero entre las dos partes, transmitiendo detalles sobre quién asistiría, qué tipo de regalos serían apropiados y cómo se desarrollaría el protocolo para el encuentro. Había sido una responsabilidad enorme para alguien tan joven, pero había manejado las negociaciones con una madurez que había impresionado incluso a los adultos involucrados. Caballo de Trueno había confirmado que traería a su abuela, mujer búfalo blanco, que era una de las ancianas más respetadas de la tribu y una firme defensora de la coexistencia pacífica. También traería a 2 mujeres más jóvenes que habían perdido hijos en la guerra y que estaban desesperadas por encontrar maneras de proteger a los que les quedaban. Del lado de los colonos, había habido considerables dudas de último minuto. Varios vecinos de los Miller habían tratado de disuadirlos, argumentando que estaban arriesgando no solo sus propias vidas, sino potencialmente las vidas de todos en el área si el encuentro salía mal. Pero la familia había mantenido su decisión, impulsada en gran parte por su fe en el juicio de Johan,
y por su creciente desesperación por encontrar una alternativa a la espiral de violencia que parecía estar consumiendo a toda la frontera. La noche del encuentro, mientras la familia Mueller caminaba nerviosamente hacia el claro del río, cada uno había estado perdido en sus propios pensamientos y miedos. Estaban a punto de hacer historia, o estaban caminando hacia su propia destrucción. Solo el tiempo lo diría. Pero Johan había caminado con confianza, sintiendo el peso del amuleto contra su pecho y recordando las palabras de la anciana en sus sueños. Este era el momento para el cual había sido preparado, la razón por la cual su vida había sido salvada en primer lugar. Fuera cual fuera el resultado, él sabía que estaba haciendo lo correcto. Cuando llegaron al claro, Caballo de Trueno ya estaba allí con las 3 mujeres comanches. A la luz de las estrellas, el grupo había parecido pequeño y vulnerable, nada como los temibles guerreros salvajes de las historias de Heinrich. Eran simplemente seres humanos que habían sufrido pérdidas terribles y que estaban buscando desesperadamente una manera de proteger a sus familias de más dolor. El encuentro había comenzado de manera tensa, con ambos grupos manteniéndose cautelosamente separados y comunicándose principalmente a través de gestos. Pero gradualmente, a medida que se había hecho claro que nadie tenía intenciones hostiles, la atmósfera había comenzado a relajarse. Mujer Búfalo Blanco había sido la primera en dar un paso significativo hacia la reconciliación. Había caminado directamente hacia Greta y había colocado sus manos en los hombros de la mujer alemana, mirándola directamente a los ojos. Sin decir palabra, había transmitido un mensaje de sufrimiento compartido y esperanza común que había resonado inmediatamente con Greta. Las 2 madres habían comenzado a comunicarse usando una combinación de gestos, dibujos en la arena y las pocas palabras en español que ambas conocían. Habían descubierto que tenían más en común de lo que cualquiera había imaginado. Ambas habían perdido hijos durante el duro invierno. Ambas vivían con miedo constante por la seguridad de sus familias, y ambas estaban desesperadas por encontrar maneras de crear un futuro mejor para los niños que les quedaban. Heinrich había observado esta interacción con asombro creciente. Aquí estaba su esposa, comunicándose genuinamente con una mujer comanche, encontrando puntos de conexión humana que trascendían completamente las barreras culturales y raciales que él había asumido que eran infranqueables. Caballo de Trueno había aprovechado este momento de apertura para presentar su visión más amplia de cómo podría funcionar la coexistencia pacífica. Usando mapas dibujados en la arena, había mostrado territorios que podrían ser compartidos, rutas comerciales que podrían beneficiar a ambos grupos y sistemas de comunicación que podrían prevenir malentendidos que llevaran a violencia. El plan era ambicioso, pero práctico. Los comanches tenían habilidades de supervivencia y conocimiento del territorio que podrían ser invaluables para los colonos, especialmente durante sequías o inviernos duros. Los colonos tenían herramientas de metal, técnicas agrícolas y acceso a mercados que podrían beneficiar significativamente a los comanches, que estuvieran dispuestos a adoptar elementos de un estilo de vida más sedentario. Más importante aún, ambos grupos tenían un interés común en mantener la paz en la región. Los colonos querían poder criar a sus familias sin miedo constante a ataques, y los comanches querían proteger lo que quedaba de su territorio tradicional, sin tener que luchar constantemente contra fuerzas superiores. El encuentro había durado hasta casi el amanecer, y para cuando había terminado, se habían establecido los fundamentos para lo que podría haberse convertido en un modelo revolucionario de coexistencia intercultural. Se habían hecho planes para encuentros futuros, intercambios comerciales limitados, e incluso la posibilidad de que algunas familias comanches establecieran campamentos semipermanentes cerca de asentamientos alemanes durante los meses de invierno más duros. Pero ¿qué había pasado con estos planes esperanzadores? ¿Por qué esta historia de cooperación exitosa no aparece en los libros de historia? La respuesta es tan trágica como reveladora sobre la naturaleza del conflicto en la frontera americana. Solo 3 semanas después del encuentro histórico, una unidad del ejército de Estados Unidos había atacado un campamento comanche a 50 millas al oeste del río Brazos. El ataque había sido parte de una campaña militar más amplia para pacificar a las tribus de las llanuras, y los soldados no habían hecho distinción entre comanches hostiles y aquellos que estaban buscando la paz. Caballo de Trueno había estado en el campamento cuando había ocurrido el ataque. Había luchado valientemente para proteger a las mujeres y niños, pero había sido mortalmente herido en el proceso. Antes de morir, había logrado enviar un mensaje a Johan
a través de un joven guerrero que había escapado de la masacre. El mensaje había sido simple pero desgarrador. Dile al niño águila que nuestros sueños eran verdaderos, incluso si el mundo no estaba listo para ellos. La noticia de la muerte de Caballo de Trueno había devastado a Johan de maneras que sus padres apenas habían comenzado a comprender. Había perdido no solo a un amigo, sino a alguien que había representado la posibilidad de un mundo diferente, un mundo donde la comprensión mutua podía triunfar sobre el prejuicio y el miedo. Mujer Búfalo Blanco y las otras mujeres comanches que habían participado en el encuentro pacífico habían sobrevivido al ataque militar, pero habían sido forzadas a unirse a grupos más militantes dentro de su tribu. La facción pacífica había sido efectivamente destruida, y cualquier esperanza de coexistencia negociada había muerto con Caballo de Trueno. En los meses que siguieron, la guerra en las llanuras de Texas se había intensificado exactamente como Caballo de Trueno había predicho. Las fuerzas del ejército habían aumentado sus campañas de exterminio, y los comanches habían respondido con ataques cada vez más desesperados y brutales. El ciclo de violencia se había vuelto imparable, alimentándose de sí mismo hasta que una de las culturas nativas más sofisticadas de América del Norte había sido esencialmente destruida. La familia Mueller había permanecido en Texas durante 2 años más, pero el sueño de crear una nueva vida en armonía con el entorno se había vuelto insostenible. En 1877, habían vendido su granja y se habían mudado a California, donde Heinrich había encontrado trabajo en los campos de oro que estaban comenzando a agotarse. Pero Johan nunca había olvidado las lecciones que había aprendido durante su tiempo en Texas. El amuleto de Caballo de Trueno se había convertido en su posesión más preciada, y a medida que había crecido hasta convertirse en adulto, había usado las experiencias de su infancia para desarrollar una perspectiva única sobre las relaciones interculturales y los conflictos étnicos. De adulto, Johan Mueller se había convertido en un abogado especializado en derechos de los nativos americanos. Había dedicado su carrera a luchar contra las injusticias legales y sociales que habían resultado de la conquista del oeste americano. Había trabajado incansablemente para documentar las historias de tribus que habían sido destruidas o dispersadas, preservando sus culturas y tradiciones para las generaciones futuras. Había escrito varios libros sobre sus experiencias en Texas, incluyendo una memoria detallada de su amistad con Caballo de Trueno y los intentos de establecer relaciones pacíficas entre colonos y comanches. Estos libros habían sido controvertidos en su tiempo, desafiando las narrativas dominantes sobre la civilización del oeste americano, pero habían ayudado a preservar una perspectiva alternativa sobre este periodo crucial de la historia americana. Johan había vivido hasta los 87 años, muriendo en 1953 en su casa en San Francisco. En sus años finales, había establecido una fundación dedicada a promover el entendimiento intercultural y a apoyar los derechos de los pueblos indígenas. Había insistido en que su historia fuera contada no como una tragedia, sino como una demostración de que la comprensión mutua y la coexistencia pacífica eran posibles, incluso en las circunstancias más difíciles. El amuleto de Caballo de Trueno había sido donado al Smithsonian Institute, donde permanece hasta el día de hoy como parte de una exhibición sobre las culturas de las llanuras. La placa que lo acompaña cuenta la historia de Johan Mueller y Caballo de Trueno, describiendo su amistad como un ejemplo de las posibilidades perdidas en la historia de las relaciones entre nativos americanos y colonos europeos. ¿Qué podemos aprender de esta historia extraordinaria? ¿Qué lecciones puede ofrecer para nuestro mundo contemporáneo, donde los conflictos interculturales y étnicos siguen causando sufrimiento inmensurable? Primero, la historia demuestra que la compasión humana puede trascender incluso las divisiones más profundas. Cuando Caballo de Trueno decidió salvar la vida de Johan, estaba arriesgando no solo su propia seguridad, sino potencialmente la seguridad de toda su tribu. Pero algo en ese momento le había dicho que hacer lo correcto era más importante que seguir las reglas de la guerra tribal. Segundo, la historia ilustra el poder transformador de los encuentros personales genuinos. Johan había crecido escuchando historias terribles sobre los comanches, pero un solo encuentro cara a cara con Caballo de Trueno había destruido completamente sus prejuicios. No había podido odiar a alguien que había arriesgado su vida para salvarlo, sin importar lo que le hubieran enseñado sobre su raza o cultura. Tercero, la historia muestra que siempre hay alternativas a la violencia, incluso en las situaciones más aparentemente irreconciliables.
El plan que Johann y Caballo de Trueno habían desarrollado para la coexistencia pacífica no era una fantasía idealista, era una propuesta práctica y detallada que podría haber funcionado si hubiera sido dada la oportunidad de desarrollarse. Pero quizás la lección más importante de esta historia es que las oportunidades para la paz a menudo son frágiles y fugaces. Los momentos cuando la comprensión mutua es posible pueden ser destruidos fácilmente por fuerzas más grandes de miedo, prejuicio y agenda política. La tragedia de Johann y Caballo de